¿Qué harías si un desconocido aparece frente a la tumba de tu esposa y te llama abuelo? ¿Y si, detrás de ese encuentro imposible, se escondiera un secreto capaz de destruir todo lo que creíste sobre el amor, la familia y el perdón? Esta no es una historia cualquiera. Es una historia de misterio, traición y redención, donde un hombre poderoso descubre que su verdadera herencia no son sus empresas, sino las verdades que se atrevió a mirar demasiado tarde. Un relato emocionante, impactante y transformador, donde el pasado regresa con la fuerza del destino. Quédate hasta el final, porque lo que empieza en un cementerio terminará cambiando 3 generaciones. Y cuando escuches la última frase, entenderás que el amor, aunque tarde, siempre vuelve. Si te gustan las historias profundas, conmovedoras y llenas de giros inesperados, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte esta historia con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades y comenta aquí abajo desde dónde nos ves y qué esperas descubrir. Ahora, respira hondo, porque estás a punto de escuchar una historia que no vas a poder olvidar. La joven en la tumba. El amanecer de aquel 2 de noviembre se levantaba lento, como si el cielo mismo dudara entre llorar o recordar. El cementerio de San Miguel se extendía como un tapiz de mármol y flores, donde cada tumba era una historia detenida en el tiempo. Las velas encendidas formaban senderos de luz que temblaban con el viento, y el aroma a copal, mezclado con tierra húmeda, daba al aire una sensación antigua, sagrada, casi intocable. En medio de ese silencio ritual, caminaba Esteban Alarcón. Su paso era firme, pero cada movimiento llevaba el peso invisible de los años y de la culpa. Vestía un traje oscuro, impecable, aunque sus ojos delataban un cansancio que ni el éxito ni el dinero podían disimular. Había sido uno de los empresarios más poderosos de la región, dueño de fábricas, hoteles, tierras y prestigio. Pero aquel día, ninguno de esos títulos servía de escudo frente a la única verdad que lo perseguía. Isabella ya no estaba. Habían pasado 6 años desde su muerte, y aún así, el recuerdo seguía fresco, como si el tiempo se negara a cerrarle la herida. Se detuvo frente a la tumba que llevaba su nombre. El mármol blanco estaba cubierto de pétalos naranjas y sobre la fotografía ovalada, el rostro de Isabella seguía sonriendo, con esa mezcla de dulzura y determinación que lo había conquistado décadas atrás. Esteban colocó las flores con cuidado, alcatraces blancos, los preferidos de su esposa. Durante unos minutos no habló, solo miró. Era un hombre acostumbrado a mandar, no a llorar. Pero allí, frente a esa tumba, la rigidez se quebraba un poco. Recordó sus primeras noches juntos, las risas, la juventud impaciente, el nacimiento de su hijo. Aquel hijo que se fue demasiado pronto, víctima de decisiones y distancias que él nunca quiso reconocer como su culpa. El viento soplaba con una cadencia melancólica, cuando de repente una sombra se deslizó detrás de él. Fue un instante, una presencia ligera, un murmullo contenido, y entonces una palabra rompió el aire, cargada de un temblor que no pertenecía al mundo de los vivos. Abuelo. El sonido fue tan inesperado que el cuerpo de Esteban se tensó. Durante años nadie lo había llamado así. Su hijo había muerto joven, sin descendencia, al menos eso creía. Giró despacio, con el gesto del que teme mirar atrás y confirmar que el pasado ha vuelto. A unos metros de distancia, una joven lo observaba. Tenía el cabello recogido, los ojos grandes, la piel clara pero cansada. Vestía un abrigo antiguo, demasiado grande para su cuerpo, y sostenía una pequeña ofrenda entre las manos, una figura de papel que representaba a 3 personas tomadas de la mano.
El viento agitó su cabello y por un segundo la luz de las velas pareció reflejarse en su rostro con una serenidad imposible. Esteban no dijo nada, no necesitó hacerlo. Su mirada era suficiente para expresar lo que su corazón se negaba a admitir. No la conocía, y sin embargo había algo en ella, una familiaridad invisible, una presencia que no se podía explicar. La joven se inclinó y colocó la pequeña figura junto a las flores. Luego permaneció allí, en silencio. El sonido de las campanas de la iglesia cercana marcó las 7 de la mañana. En ese momento, algo dentro de Esteban se quebró, porque aquella palabra, abuelo, había despertado en su interior un eco que él creía muerto. El aire se volvió denso. El tiempo pareció detenerse. Y sin pronunciar más palabra, la joven se inclinó, abrió su bolso y dejó sobre la lápida una fotografía envejecida. Era una imagen en tono sepia, gastada en los bordes. Isabela aparecía en ella, joven, sonriente, y en sus brazos sostenía a un bebé. Al reverso, unas palabras escritas con tinta azul: para cuando el amor tenga memoria. Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa fotografía, esa sonrisa, no podía ser. Nadie, fuera de él, tenía esa imagen. Isabela la había guardado durante años en una caja de madera oculta de todos. ¿Cómo podía tenerla esa desconocida? La joven, sin mirar atrás, se alejó. Cruzó el sendero de velas. Se perdió entre las sombras y los murmullos del cementerio. No dijo su nombre, ni explicó nada más. Solo dejó atrás el misterio y el temblor, y una frase que se repetía como una plegaria en la mente de Esteban: para cuando el amor tenga memoria. El hombre permaneció inmóvil. Durante minutos, quizá horas, no supo si seguía vivo o si de algún modo el espíritu de Isabela había encontrado una forma de hablarle desde el más allá. Tomó la fotografía con manos temblorosas, miró el rostro de su esposa, miró al niño, y en ese instante una certeza se abrió paso entre la incredulidad y el miedo. Esa joven no mentía. Había algo en su mirada, en la forma en que había colocado la ofrenda, en la calma de su despedida. Algo que resonaba con la voz de Isabela en los rincones más silenciosos de su memoria. El resto del día transcurrió como una sombra. Regresó a su mansión, una casa demasiado grande para un solo hombre, llena de retratos antiguos y de silencios acumulados. Encendió la chimenea, pero el fuego no logró calentar la soledad. Sobre el escritorio colocó la fotografía. Intentó concentrarse en los negocios, en los papeles, en las llamadas, pero su mente volvía una y otra vez a la misma imagen: Isabela sosteniendo al bebé. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, recordó un detalle que hasta entonces había olvidado. Una tarde, muchos años atrás, Isabela había llorado frente a él, suplicándole perdón por algo que nunca quiso confesar. Le dijo que había cometido un error del que no podía hablar, que un día él lo entendería. Él, orgulloso, la había callado. Desde entonces, la distancia entre ellos se volvió un muro, y cuando ella enfermó, ya era demasiado tarde para pedir explicaciones. Ahora comprendía, o al menos empezaba a hacerlo. El pasado que había enterrado con Isabela estaba volviendo pieza por pieza en la forma de una joven desconocida que lo había llamado abuelo. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los ventanales. Esteban observó su reflejo en el cristal y se vio envejecido, cansado, vacío. Por primera vez, deseó que la joven volviera, solo para poder preguntarle quién era realmente. Pero más allá de las preguntas, lo que sentía era algo más profundo, más peligroso: esperanza. Esperanza de que, después de tantos años, aún quedara algo por descubrir. La frase en el reverso de la fotografía se repetía en su mente como una llave que abría puertas selladas: para cuando el amor tenga memoria. Esa noche, Esteban no durmió.
El viento susurraba los ecos del cementerio y en cada rincón de la casa el fantasma del pasado parecía despertar. El dolor que había enterrado bajo contratos y silencios comenzaba a transformarse. Lo que había sido resignación ahora se convertía en duda, y lo que era duda se volvía curiosidad. Porque el amor, incluso en su forma más silenciosa, tiene memoria, y la memoria, tarde o temprano, exige ser escuchada. Si esta historia te está pareciendo emocionante, conmovedora y llena de misterio, no olvides dejar tu like, compartir el video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Queremos saber qué opinas. ¿Crees que Camila Rivera es realmente la nieta de Esteban? ¿Qué secreto escondía Isabela? Déjalo en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos acompañas. La mañana siguiente amaneció sin luz, cubierta por una neblina espesa que parecía haber invadido la casa entera. Las ventanas respiraban humedad y el reloj del pasillo, detenido desde hacía meses, marcaba la misma hora en que Isabela había muerto. El silencio era tan profundo que Esteban creyó escuchar los pensamientos que había intentado enterrar durante años. Aún tenía la fotografía entre las manos. No había dormido. No podía. Cada línea del rostro de Isabela, cada sombra en la imagen, lo empujaba a un pasado que había preferido olvidar. Sobre su escritorio, los documentos de la empresa yacían amontonados, inútiles. Los números y contratos que durante décadas le habían dado poder ahora le parecían absurdos. Frente a esa foto, todo lo que había construido carecía de sentido. La mansión Alarcón, con su arquitectura de columnas doradas y pasillos interminables, era un templo del recuerdo. Cada habitación guardaba una historia, cada objeto tenía la voz de Isabela, pero había un rincón, un espacio prohibido incluso para él, que evitaba mirar: el Salón del Espejo. Era una estancia amplia, con cortinas pesadas, adornada con un único espejo veneciano que ocupaba casi toda la pared. Isabela lo había mandado traer desde Florencia, diciendo que allí podía verse no como era, sino como deseaba ser. Después de su muerte, Esteban lo cubrió con un lienzo oscuro. Nunca más quiso mirarlo. Le resultaba insoportable ver su reflejo en aquel cristal que alguna vez guardó el rostro de ella. Esa mañana, sin embargo, algo lo empujó hasta allí. Quizás el eco de aquella frase, para cuando el amor tenga memoria, o tal vez el temblor persistente que había comenzado desde el encuentro con la joven del cementerio. Abrió la puerta lentamente. El aire olía a polvo y madera vieja. El lienzo que cubría el espejo cayó con un sonido seco, levantando una nube dorada que bailó entre la luz pálida que entraba por la ventana. Durante unos segundos, Esteban se vio reflejado, el rostro cansado, las arrugas que el tiempo había tallado con precisión, los ojos que parecían no pertenecerle. Pero algo más llamó su atención. En la esquina inferior del marco, apenas visible, había una hendidura irregular. Se inclinó y al tocarla sintió un leve movimiento. Un ruido hueco respondió desde el interior de la pared. Golpeó con los nudillos. El sonido devolvió un eco. Detrás del espejo había un compartimiento. El corazón de Esteban se aceleró. Buscó una herramienta, retiró con cuidado los tornillos del marco y con esfuerzo movió el cristal. Detrás, cubierto por una capa de polvo, encontró una pequeña caja de madera envuelta en un paño azul descolorido. El olor era inconfundible: papel antiguo, perfume y lágrimas secas. La colocó sobre la mesa y, por un momento, dudó en abrirla. Sabía que lo que había dentro podía destruir la imagen que había guardado de su esposa, pero el silencio de la casa lo apremiaba. Abrió la caja. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el diario de Isabela. Las tapas estaban desgastadas, el cuero rajado por el tiempo. En la primera página, la letra de Isabela, fina y elegante, se extendía con tinta azul.
Si algún día este cuaderno cae en tus manos, significa que el amor ha tenido memoria. Las manos de Esteban temblaron. Las palabras parecían escritas para él, como si Isabela hubiera sabido que algún día él descubriría aquello. Pasó las páginas con lentitud. Cada línea era una confesión. En ellas, Isabela hablaba de la soledad de los primeros años de matrimonio, de las fiestas donde él brillaba y ella se apagaba, de los silencios que se volvían muros entre ambos. Y luego, en medio del relato cotidiano, una frase manchada con tinta corrida lo detuvo. Si algún día me busca, dile que no fue abandono, fue miedo. La mancha azul parecía una lágrima seca. Esteban la tocó con la yema del dedo, como si al hacerlo pudiera sentir el pulso de la mujer que amó. No fue abandono, fue miedo. Esas palabras se clavaron en su pecho como un cuchillo. Continuó leyendo. Isabela narraba algo que él nunca imaginó. Antes de conocerlo, había amado a otro hombre. Un amor de juventud, imposible, condenado por su familia. De esa relación había nacido una hija. Una niña que, bajo la presión de sus padres y el temor de perder su reputación, fue entregada en adopción. Isabela escribió que había llorado durante noches enteras, que había intentado buscarla años después, pero nunca supo su paradero. Y cuando conoció a Esteban, juró no volver a mirar atrás. El mundo se detuvo. El diario cayó sobre la mesa y el sonido del cuero al golpear la madera resonó como un disparo. Durante años, Esteban había puesto a Isabela en un pedestal. La había imaginado como un ser perfecto, intocable, el símbolo de pureza y fidelidad. Ahora, de repente, esa imagen se quebraba. Pero junto a la sorpresa no llegó la rabia, sino algo más profundo, más humano: culpa. Porque al leer sus palabras comprendió que también él había sido responsable de su silencio. La había amado con distancia, la había exigido sin escucharla, la había convertido en un trofeo de su propio orgullo. Y ahora entendía que ella había llevado una herida que él nunca se detuvo a ver. El espejo, frente a él, reflejaba su rostro, pero también su pasado. La frase que había leído en una de las últimas páginas le hizo estremecer. Todo reflejo es una mentira hasta que alguien se atreve a mirar detrás. Esteban levantó la vista. Miró el espejo que había abierto minutos antes. Y por primera vez no vio a un empresario poderoso, ni al viudo respetable que todos admiraban. Vio a un hombre vacío que había construido su vida sobre apariencias. Vio su ceguera, su orgullo y la distancia que había cavado entre él y la verdad. El reloj marcó las 3 de la tarde. Una corriente de aire cruzó el salón, moviendo las cortinas. Una hoja del diario se desprendió y cayó al suelo. En ella, apenas visible, había una fecha: 12 de mayo de 1987. Esteban sintió un escalofrío. Recordó la conversación con la joven del cementerio, Camila Rivera. Había dicho que su madre había muerto, pero que le dejó una carta con un nombre: Isabela. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. 12 de mayo de 1987, el mismo día que, según los registros públicos, nació Camila Rivera. La casa entera pareció temblar. El pasado y el presente chocaban en un solo punto, como si los años hubieran estado esperando ese instante para revelarse. Esteban se dejó caer en una silla, exhausto. El espejo, ahora sin su cubierta, reflejaba la caja abierta y el diario esparcido sobre la mesa. Era como si la propia casa le devolviera su mentira. En los bordes del cristal, la imagen se distorsionaba, y durante un segundo creyó ver el rostro de Isabela, no como en la fotografía del cementerio, sino más joven, más triste. Parecía mirarlo con ternura, pero también con reproche. Y en ese reflejo fugaz, comprendió algo que le heló la sangre. El verdadero abandono no había sido el de Isabela hacia su hija, sino el suyo hacia ella. Esa noche no cenó, no habló con nadie. Se encerró en el salón
y permaneció frente al espejo hasta que el amanecer tiñó el cielo de gris. El diario seguía abierto, las páginas agitadas por la brisa. Cada palabra lo acercaba un poco más a la verdad y a la certeza de que Camila no era una impostora, sino el eco vivo de un amor que él nunca había querido mirar de frente. El pedestal donde había colocado a su esposa se desmoronaba, pero no como una destrucción, sino como una revelación. Por primera vez, entendió que Isabela no necesitaba ser perfecta para haber sido su amor, que en su fragilidad, en sus errores, estaba la verdadera pureza, y que su propia ceguera lo había condenado a una soledad merecida. El espejo, silencioso, lo observaba, y en el fondo del cristal, su reflejo ya no era solo el de un hombre envejecido, sino el de alguien que por fin había comenzado a mirar detrás de sí. El amor, pensó, no desaparece. Solo espera el valor de quien se atreve a descubrirlo. Si esta historia te ha parecido emocionante, reveladora y llena de secretos ocultos, no olvides darle like, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañándonos en esta travesía de emociones. Cuéntanos en los comentarios qué crees que pasará ahora, qué opinas de la confesión de Isabela y desde dónde nos estás viendo. El amanecer llegó con un silencio denso, el tipo de silencio que anuncia tormentas. En la mansión Alarcón, las cortinas permanecían cerradas y el aire olía a papel viejo, a madera húmeda y a secretos. Esteban había pasado la noche frente al diario de Isabela, sin moverse, sin hablar, dejando que las palabras de su esposa lo atravesaran una y otra vez. Afuera, los jardineros comenzaban su rutina habitual, pero dentro, el tiempo parecía detenido. Había algo que debía hacer, algo que, durante décadas, había evitado: hablar con sus hijos, Fernando y Claudia. Dos nombres que representaban no solo su legado, sino también su fracaso más silencioso. Ambos crecieron bajo el peso del apellido Alarcón, educados en la elegancia, la competencia y el deber. Pero ninguno de los dos conocía al verdadero Esteban, ese hombre que alguna vez soñó con una vida sencilla antes de volverse prisionero de su propio poder. El reloj del salón marcó las 9 de la mañana cuando ordenó a la empleada llamar a sus hijos. El eco de sus pasos retumbó por los pasillos como si la casa, consciente del encuentro, contuviera la respiración. Claudia fue la primera en llegar. Vestía un traje gris, impecable, y su perfume llenó el aire con una mezcla de autoridad y fragilidad. Era una mujer inteligente, formada en derecho, acostumbrada a resolver crisis ajenas, pero incapaz de manejar las propias. Fernando llegó después, con el gesto endurecido de quien ha aprendido a mirar el mundo con desconfianza. Su mirada era fría, calculadora, como la de un hombre que siempre teme perder lo que posee. Esteban los observó en silencio. Frente a ellos, sobre la mesa del salón principal, reposaban el diario de Isabela y la vieja fotografía. La luz de la mañana caía directamente sobre ambos objetos, como si el pasado estuviera listo para ser juzgado. Durante unos instantes, nadie habló. El retrato de Isabela colgado sobre la chimenea parecía contemplar la escena, con la misma calma melancólica que siempre había tenido. Su sonrisa, congelada en el tiempo, observaba la tensión de su familia con una mezcla de ternura y tristeza. Finalmente, Esteban rompió el silencio. Su voz sonó más grave que nunca, como si cada palabra costara una vida. Les contó lo ocurrido en el cementerio. Les habló de la joven Camila Rivera, del encuentro, de la fotografía y finalmente del diario hallado detrás del espejo. A medida que narraba, el ambiente se cargaba. Claudia escuchaba con el ceño fruncido, intentando comprender. Fernando, en cambio, mantenía los brazos cruzados, la mandíbula rígida, los ojos llenos de incredulidad y rabia. Cuando Esteban terminó,
Un silencio cortante llenó el salón. Fue Fernando quien habló primero. Su tono, más que de hijo, era de fiscal. Le dijo que había perdido la razón, que la edad y la culpa lo estaban confundiendo, que aquella historia no era más que un intento de una desconocida por manipularlo. Le recordó los rumores de herencias, las trampas, las falsas reclamaciones de paternidad que había escuchado en otras familias. Lo acusó de poner en riesgo el apellido, el honor, la reputación construida durante generaciones. Claudia no dijo nada. Su mirada oscilaba entre el diario y el rostro de su padre. En su interior algo se movía. Una duda, un presentimiento, una sombra de compasión. El ambiente se volvió espeso. En la pared, el retrato de Isabela parecía cobrar vida. Su sonrisa, tan serena, parecía ahora una pregunta muda. Esteban, cansado, respondió con calma. Les dijo que había visto la letra de Isabela, que el diario era auténtico, que la historia de una hija entregada en adopción no podía ser una invención, que si esa muchacha era realmente su nieta, entonces habían vivido todos esos años negando la sangre de su propia familia. Fernando lo interrumpió furioso. Dijo que lo que debía protegerse no era la memoria de Isabela, sino el nombre de los Alarcón, que no podían permitir que una desconocida apareciera reclamando vínculos ni herencias, que los secretos del pasado debían quedarse donde estaban. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió y apareció don Ramiro, el abogado de la familia. Un hombre de cabello blanco, rostro curtido y mirada acostumbrada a los secretos. Había sido confidente de Esteban durante décadas, testigo silencioso de sus negocios y sus pérdidas. Entró despacio, como quien sabe que está a punto de decir algo que cambiará el curso de los acontecimientos. Esteban lo miró, sorprendido. No lo había mandado llamar, pero Ramiro había sentido la tormenta. En su mano llevaba un pequeño sobre sellado, amarillento por el tiempo. Su voz, al hablar, fue baja pero firme. Don Esteban, dijo, hay algo que debo confesar. Años atrás, su esposa Isabela me pidió guardar un documento. Me dijo que lo entregara cuando la verdad tocara la puerta. Nunca me explicó cuál era esa verdad, pero creo que ha llegado el momento. Las palabras cayeron como un golpe seco. El silencio se alargó. Claudia se llevó una mano a los labios. Fernando apretó los puños. El abogado extendió el sobre, pero Esteban no lo tomó. Algunas verdades destruyen más que curan. Esa fue la advertencia de don Ramiro. Su tono era grave, como si hablara no solo como abogado, sino como un viejo amigo que había visto demasiadas familias desmoronarse bajo el peso de sus propios secretos. El sobre permanecía allí, sobre la mesa, entre el diario y la fotografía. El papel tenía el color del tiempo y el sello de cera parecía intacto. Esteban lo miró y sintió el peso de todo lo que había evitado durante su vida. El poder, la riqueza, los títulos, todo eso era polvo frente a ese pequeño pedazo de papel que amenazaba con revelar lo que había permanecido oculto durante décadas. El retrato familiar. En ese momento, el viento sopló desde las ventanas abiertas y una hoja del diario se levantó, girando en el aire antes de caer justo a los pies del retrato de Isabela. Parecía una señal. El cuadro, iluminado por la luz de la tarde, mostraba a Isabela rodeada de su familia, los mismos que ahora discutían bajo su mirada pintada. Había algo irónico en aquella escena, el retrato de la perfección observando el caos de su legado. Esteban se acercó al cuadro. Por un instante, creyó ver en los ojos de Isabela un destello de tristeza. Recordó las veces que ella había intentado hablarle, las cartas que nunca leyó, las noches en que fingió dormir para no enfrentar su silencio. El retrato, con su quietud eterna, parecía juzgarlo no por su curiosidad, sino por su cobardía. Fernando, impaciente, le exigió que destruyera el sobre,
que no dejara que el pasado manchara a la familia. Claudia, con voz suave, dijo que tal vez era necesario saber que vivir en la mentira era más doloroso que cualquier verdad. El abogado se mantuvo al margen. Observaba en silencio, sabiendo que su papel no era persuadir, sino custodiar el destino de aquella casa. Finalmente, Esteban tomó el sobre entre sus manos. El papel crujió con un sonido que pareció llenar toda la habitación. Durante varios segundos, miró el sello, indeciso. Lo acercó a la luz. Leyó el nombre escrito con caligrafía firme. Para Esteban, cuando el silencio ya no pueda protegerte. Su respiración se aceleró. Era la letra de Isabela. No había duda. Y sin embargo, no lo abrió. No todavía. El sobre cerrado. Porque en el fondo, Esteban sabía que al hacerlo, ya no habría marcha atrás. Que una vez rota la cera, las máscaras caerían, y el nombre de los Alarcón se escribiría con la tinta indeleble de la verdad. Decidió esperar. No por miedo a la revelación, sino porque comprendió que el peso de aquella verdad no sería solo suyo, sería también de sus hijos, de la joven que lo llamó abuelo y del recuerdo de Isabela, que aún parecía habitar cada rincón de la casa. El abogado asintió y se retiró sin decir más. Claudia se acercó a su padre, lo miró con compasión y en silencio lo abrazó. Fernando, en cambio, se marchó sin despedirse, dejando tras de sí el eco de una puerta cerrada con violencia. La mansión quedó en penumbra. El retrato de Isabela seguía observando desde la pared y el sobre permanecía intacto sobre la mesa, brillando bajo la tenue luz del atardecer. En su silencio parecía contener no solo palabras, sino el destino de todos ellos. Esteban se sentó en su sillón de siempre. Miró el fuego arder en la chimenea y pensó en cuántas veces había elegido el poder por encima de la verdad. Y comprendió, por fin, que el miedo al escándalo podía ser más cruel que la mentira. Esa noche, mientras las sombras recorrían el techo, el eco del pasado volvió a visitarlo. No sabía si era el viento o la voz de Isabela, pero le pareció escuchar un susurro. El silencio también hereda. El reloj marcó la medianoche. El sobre seguía allí, intacto, y la historia de los Alarcón acababa de cambiar para siempre. Si esta historia te ha parecido profunda, intensa y llena de revelaciones, no olvides darle like, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Queremos leer tus comentarios. ¿Qué crees que contiene el sobre? ¿Crees que Esteban tendrá el valor de abrirlo? Cuéntanos tus impresiones y desde dónde nos estás viendo. El amanecer llegaba teñido de un dorado suave que apenas rozaba las montañas. Las sombras de la noche se retiraban lentamente, dejando al descubierto la ciudad que despertaba con el murmullo de las campanas, el ruido de los mercados y el olor del pan recién hecho. En la mansión Alarcón, sin embargo, el aire seguía pesado, inmóvil. El sobre de Isabela seguía intacto sobre el escritorio de Esteban, como una presencia muda que no se atrevía a desaparecer. Esa mañana, Claudia había tomado una decisión. Había visto a su padre consumirse entre recuerdos y dudas, y aunque en su interior también sentía miedo, algo en ella, quizá una intuición heredada de su madre, le decía que la única salida estaba en el camino hacia la verdad. Con prudencia, se acercó al estudio y tras un largo silencio, le propuso a Esteban salir con ella. Dijo que había encontrado una pista sobre Camila Rivera, la joven que afirmaba ser su nieta. El anciano dudó, pero la mirada de su hija no admitía discusión. Por primera vez en mucho tiempo, obedeció sin protestar. Salieron juntos, sin chofer, sin avisos, sin protocolos. El auto se deslizó entre las calles del viejo barrio de San Gabriel, donde el asfalto se mezclaba con la tierra y las fachadas mostraban grietas que contaban historias de lucha y tiempo. Allí, en la esquina de una calle angosta, se levantaba un pequeño taller de panadería.
El letrero, desgastado por el sol, decía pan y pasado. Era un local humilde, de paredes color crema y un aroma que se expandía hasta la acera. Aquel olor, dulce y cálido, tenía algo que Esteban no lograba ubicar en su memoria, pero que le provocaba una punzada en el pecho, como si su propio cuerpo recordara antes que su mente. Claudia bajó del auto y se adelantó. Esteban la siguió despacio. Dentro, una joven amasaba harina con movimientos seguros y pacientes. Tenía el cabello recogido, los brazos cubiertos de polvo blanco y una expresión concentrada que parecía ajena al ruido del mundo. Junto a ella, una niña de unos 8 años moldeaba pequeñas figuras de pan con una sonrisa tan luminosa que por un instante pareció iluminar el lugar entero. El olor de la memoria. El aire estaba lleno de ese aroma. Pan de muerto, canela, azúcar y anís. Era un perfume que traía consigo algo más que hambre. Traía recuerdos. Esteban se detuvo al umbral. No dijo nada, solo respiró. Y en ese simple gesto, su pasado se abrió como una herida. Era el mismo olor que llenaba su casa cuando Isabela cocinaba. El mismo perfume que se mezclaba con las risas y las canciones que él, por orgullo o distracción, había dejado de escuchar. Camila, porque no había duda, era ella, levantó la vista. Sus ojos se encontraron por un instante con los de Esteban. No hubo sorpresa en su rostro, sino una calma resignada, como si hubiera esperado ese momento desde hacía mucho tiempo. La niña se acercó con una bandeja en las manos. Tenía la inocencia de quien no conoce el peso del pasado ni las grietas de la historia. Le ofreció un pequeño pan de muerto, aún tibio. El anciano lo tomó sin pensar. El aroma le golpeó el alma. Y entonces la niña sonrió y dijo con naturalidad: «Huele igual que su casa». Fue como si el tiempo se detuviera. Esa frase tan simple rompió la última barrera. Esteban cerró los ojos. En su mente volvió a escuchar la voz de Isabela llamándolo desde la cocina, el ruido de las tazas, la música suave de fondo. Sintió, por primera vez en años, el calor de un hogar verdadero. El pan entre sus manos no era solo comida, era memoria, era perdón. El silencio se volvió denso. Claudia observaba la escena, conmovida. Camila se acercó despacio. No había reproche en su mirada, solo una tristeza tranquila. Le ofreció asiento y él aceptó. Por primera vez se sentó frente a ella no como juez, sino como alguien que busca entender. En el rincón, sobre una repisa, había fotografías, retratos antiguos, recuerdos de barrio. En una de ellas, Esteban reconoció un rostro conocido. Era doña Teresa, una vecina que había trabajado muchos años en la mansión Alarcón, cuando Isabela aún vivía. Doña Teresa, la testigo. La mujer, ya anciana, apareció desde el fondo del taller. Su voz, gastada por los años, llevaba la calma de quien ha visto demasiado. Contó que años atrás, Isabela había visitado ese mismo barrio. Lo recordaba bien. Llegó una tarde con un vestido azul y un pequeño sobre en las manos. Preguntó por una casa donde vivía una joven que había sido adoptada hacía mucho tiempo. No dijo su nombre, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. La vecina la acompañó hasta esa casa. Estuvieron allí menos de una hora. Nadie supo lo que se dijo dentro. Pero cuando Isabela salió, llevaba en las manos un dibujo infantil. 3 personas tomadas de la mano, bajo un cielo lleno de estrellas. Dijo que era un regalo. De la niña, aquella niña, ahora lo comprendía Esteban, debía ser la madre de Camila. El anciano sintió que el corazón se le encogía. La voz de Teresa era como un eco del pasado, confirmando lo que ya intuía. Isabela había buscado a su hija, había querido enmendar su error, había intentado unir lo que la vida había separado. El ruido del horno marcó el fin de la cocción. Camila se levantó, retiró las bandejas y el aroma volvió a llenar el aire. Esteban miró sus manos, cubiertas de harina,
y pensó que en ese gesto cotidiano había más dignidad que en todos los banquetes que él había presidido. El gesto inocente. Valentina, la niña, se acercó otra vez. En un cuaderno de dibujo, con lápices de colores, había trazado una nueva imagen. 3 figuras, una mujer, un hombre mayor y una niña, los 3 tomados de la mano. «Somos nosotros», dijo con la naturalidad de quien no entiende la distancia que los adultos inventan. Esteban la observó en silencio. La voz se le quebró sin palabras. En ese instante, comprendió que el amor, cuando es verdadero, no necesita explicaciones ni documentos. Se manifiesta en gestos simples, en una sonrisa, en el aroma del pan, en una frase inocente. Miró a Camila y en su rostro creyó ver el reflejo de Isabela. No era la belleza física lo que lo conmovía, sino la serenidad. La misma que su esposa tenía cuando, en medio del caos, encontraba una razón para seguir creyendo en la bondad. Claudia, emocionada, entendió que la historia que su padre había descubierto no era un escándalo, sino una herencia distinta, la herencia del perdón. El poder y el dinero no podían comprar aquel momento. Lo que estaba frente a ellos era algo que había sobrevivido al tiempo, a la mentira y a la distancia, la sangre, el amor, la memoria. Cuando el sol comenzó a caer, Esteban se levantó lentamente. No dijo nada, solo miró a Camila y asintió con respeto. Antes de salir, se detuvo junto al horno y respiró hondo una última vez. El pan recién hecho seguía desprendiendo ese olor que había llenado su vida muchos años atrás. Y en ese olor encontró lo que había estado buscando sin saberlo: el camino de regreso a casa. De vuelta en el auto, mientras la ciudad se oscurecía, Claudia lo observó en silencio. Por primera vez en años, su padre parecía en paz, pero en el fondo de sus ojos todavía brillaba la inquietud. Sabía que el sobre seguía esperándolo sobre el escritorio, con la verdad completa sellada dentro. El viento de la tarde movía las hojas en las calles y en algún lugar del barrio, doña Teresa encendía una vela junto a una fotografía de Isabela, murmurando una oración. Porque algunos amores, aunque sean silenciados, nunca dejan de oler a pan recién hecho. Si esta historia te ha parecido conmovedora, emotiva y llena de ternura, no olvides darle like, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Queremos saber qué te pareció este encuentro, qué opinas del gesto de Valentina y desde dónde nos estás viendo. La tarde caía sobre la ciudad con un brillo dorado y triste. En la mansión Alarcón, las ventanas permanecían abiertas, pero el aire no se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido a la espera de algo. El sobre seguía en el escritorio, intacto, su sello de cera brillando bajo la luz del ocaso. Durante días, Esteban había evitado tocarlo, sabiendo que dentro de ese pequeño trozo de papel se encontraba el punto final de su ignorancia. Pero el destino, como siempre, no necesitó de su permiso para imponerse. Aquella tarde, el sonido del timbre resonó en el eco del vestíbulo. Claudia fue quien abrió la puerta. Allí, de pie, estaba Camila, sosteniendo una pequeña caja de madera en sus brazos. Su mirada era firme, pero su voz, cuando habló, temblaba con la mezcla de miedo y dignidad que tienen quienes están a punto de revelar una verdad que cambiará la historia. Esteban apareció en el pasillo. No había sorpresa en su rostro, sino una resignación serena. Le pidió que pasara. Camila cruzó el umbral y colocó la caja sobre la mesa. Dijo que era algo que pertenecía a Isabela, algo que su madre había intentado devolverle durante años, pero nunca había llegado a sus manos. El anciano miró la caja con cautela. El olor a madera vieja se mezclaba con el polvo de los años. Dentro, cuidadosamente atadas con una cinta descolorida, había varias cartas. Los sobres amarillentos llevaban el mismo remitente, Mariana Rivera, el nombre de la madre de Camila.
En cada uno, el mismo sello rojo, dirección inexistente, las cartas que no llegaron. Esteban sintió un vacío en el estómago. Tomó la primera carta y la abrió con delicadeza. La tinta se había desvanecido un poco, pero las palabras seguían allí, vivas, dolorosas, escritas con una voz que hablaba desde el otro lado del tiempo. Isabela, no busco reproches, solo respuestas. Mi hija pregunta por usted. A veces la miro y veo en ella el mismo brillo que tenían sus ojos. Si alguna vez cambia de dirección, escríbame. No quiero que muera sin saber quién es. El corazón de Esteban se detuvo. Pasó a la siguiente, luego a otra. Todas habían sido devueltas, todas con el mismo sello. Claudia se llevó una mano a la boca, horrorizada. Y entonces, entre las cartas, algo más apareció. Un sobre abierto, sin fecha, con el membrete del despacho del abogado Ramiro. El nombre bastó para que la sospecha tomara forma. Esteban ordenó revisar los antiguos archivos guardados en la biblioteca de la mansión. Papeles acumulados durante años, contratos, registros, documentos familiares, todo aquello que Ramiro, durante décadas, había administrado en silencio. Pasaron horas, la noche cayó, y la única luz provenía de la lámpara sobre el escritorio. Esteban, exhausto, revisaba carpeta tras carpeta, hasta que, de pronto, entre los pliegos de un testamento fechado en 2018, encontró un sobre sellado con la firma de Isabela. El archivo oculto. El documento estaba incompleto, como si alguien hubiera intentado sustituirlo por una versión posterior. En la esquina superior, una anotación de puño y letra de Isabela. Testamento suplementario. Incluir a Mariana Rivera y su hija en reconocimiento de vínculo familiar y legítimo. El papel temblaba entre las manos de Esteban. No podía creerlo. Isabela había querido reparar el pasado, reconocer oficialmente a su hija perdida. Pero el documento jamás fue presentado. Y ahora comprendía por qué. Ramiro lo había ocultado. El golpe de la traición lo atravesó con la frialdad de un cuchillo. No era la joven desconocida quien había venido a engañarlo. Eran los hombres en quienes había confiado toda su vida. Su abogado, su propio hijo Fernando. Recordó con dolor la furia con que Fernando lo había acusado días atrás, insistiendo en que no debía abrir el sobre, en que no debía manchar el apellido. Ahora todo encajaba. Habían actuado juntos. El miedo al escándalo, el deseo de poder, la ambición disfrazada de honor. La traición no venía del pasado, sino del presente. Claudia, con lágrimas en los ojos, lo ayudó a reunir las pruebas. Decidieron hacer lo único que podía confirmar la verdad. Llevaron a Camila a un laboratorio y solicitaron un examen de ADN. El silencio durante los días de espera fue insoportable. El reloj de la mansión marcaba el paso del tiempo con la crueldad de un juez. Finalmente, el sobre con los resultados llegó. Esteban lo abrió con las manos firmes, aunque su corazón latía con una violencia que lo asustaba. El documento era claro, preciso, irrefutable. Coincidencia genética del 99.8%. La prueba de sangre. Camila era su nieta. Isabela había dicho la verdad, incluso más allá de la muerte. El anciano se quedó inmóvil, sintiendo cómo algo se desmoronaba dentro de él. No era el peso del escándalo, sino el de la redención. Miró a Claudia, que lloraba en silencio. Pensó en Fernando, en su avidez, en la dureza con que había protegido un apellido que ahora le resultaba vacío. La sangre no miente, pensó, pero los hombres sí. Decidió no esperar más. Llamó a sus hijos, al abogado y a toda la familia a un almuerzo en la casa principal. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. La mesa estaba servida con la misma perfección de siempre. Vajilla fina, copas brillantes, flores frescas. Pero esta vez no había celebración, solo un aire de sentencia. La confrontación. El almuerzo comenzó en silencio. Fernando hablaba de negocios, fingiendo normalidad. Ramiro evitaba su mirada.
Cuando todos estuvieron servidos, Esteban se levantó. El sonido de su silla al moverse retumbó en la sala. Dejó sobre la mesa los documentos, el testamento original, las cartas devueltas, la prueba de ADN. No alzó la voz, no necesitó hacerlo. Su tono fue sereno, cortante, el de un hombre que por fin ha recuperado su voz. Dijo que había dedicado su vida a preservar un nombre, un apellido, una fachada, que había sacrificado el amor, la ternura y la verdad por mantener intacto un prestigio que no valía nada frente a la integridad que ahora veía en los ojos de su nieta. Dijo que había leído las cartas, que había encontrado las pruebas, que ya no podía seguir siendo cómplice del silencio. Fernando intentó interrumpirlo, pero Esteban lo detuvo con un gesto. Miró a su hijo a los ojos y pronunció sin temblar: el apellido Alarcón no me pertenece más. El silencio fue absoluto. Claudia sollozó. Ramiro bajó la cabeza, derrotado. Fernando, pálido, murmuró excusas, pero ya no había espacio para palabras. La verdad había llegado tarde, pero implacable. Esteban continuó. Dijo que a partir de ese día, el legado de los Alarcón pertenecería a la sangre que había sido negada, no a la que había vivido de la mentira. Que su fortuna, sus empresas, su nombre, todo lo que había construido tendría un nuevo destino: reparar el daño, no perpetuarlo. Camila no dijo nada, solo lloró, y en su llanto había alivio, no por la herencia, sino por la justicia moral que finalmente se había cumplido. Esteban se volvió hacia ella y pensó en Isabela, en sus manos amasando pan, en su voz temblorosa cuando hablaba del perdón. El aire en la sala parecía más liviano. El retrato de Isabela desde la pared lo observaba una vez más, pero esta vez su sonrisa parecía distinta, más cálida, más viva, como si el alma de la mujer que amó estuviera finalmente en paz. Esa noche, Esteban quemó las cartas devueltas en la chimenea, no por negarlas, sino para liberarlas. Las cenizas se elevaron en el aire como mariposas grises. Y mientras las veía desaparecer, comprendió que la traición más grande no había sido la de Isabela, sino la suya propia: haber dejado de creer en el amor. El fuego ardió durante horas, iluminando el rostro de un hombre que al fin había aprendido que la verdad puede doler, pero también salvar. Si esta historia te ha parecido intensa, reveladora y profundamente humana, no olvides darle like, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Queremos saber qué opinas de esta revelación y desde dónde nos estás viendo. El amanecer de aquel día no trajo ansiedad, sino una calma desconocida. Por primera vez en décadas, Esteban Alarcón despertó sin el peso del reloj, sin los recordatorios de juntas, sin las llamadas que durante toda su vida habían dictado cada uno de sus movimientos. La casa, en silencio, parecía respirar de otro modo. La bruma del jardín se deslizaba por los ventanales y el olor a tierra húmeda lo llenaba todo. En su escritorio, junto a los restos de las cartas quemadas, descansaba un documento nuevo. No era un contrato ni un informe financiero, era su renuncia. Las palabras escritas con su propia mano lo miraban como un espejo limpio. Hoy dejo atrás lo que construí para redescubrir lo que soy. Había pasado semanas preparando ese momento. Las pruebas de la traición de Fernando y Ramiro se habían hecho públicas. Los medios hablaban de irregularidades en la empresa, de documentos alterados, de favores ocultos, pero a Esteban ya no le importaba. Por primera vez en la vida, la verdad lo protegía más que el poder. El discurso más breve. La conferencia se convocó en el gran auditorio de la compañía, el mismo donde durante años había pronunciado discursos calculados sobre liderazgo, éxito y progreso. Frente a él, una multitud de empleados, periodistas y cámaras esperaba escuchar la defensa de un hombre que había sido símbolo de poder. Pero Esteban no llevaba notas, ni traje nuevo, ni promesas,
solo su verdad. Subió al estrado con paso sereno. Los murmullos se apagaron. Miró a la multitud, respiró hondo y dijo la frase que sellaría su destino. No se puede heredar lo que se obtuvo sin amor. Nada más. No explicó, no justificó, no pidió perdón. Solo bajó del escenario y dejó tras de sí un silencio que valía más que cualquier discurso. Esa misma tarde, la empresa emitió un comunicado. Esteban Alarcón cedía el control total de su fortuna a la Fundación Casa Isabella, una institución creada en honor a su esposa, destinada a ayudar a madres solas y mujeres en situación de vulnerabilidad. El acto se volvió noticia en cuestión de horas. Los medios, los portales y las redes inundaron sus titulares con su imagen, el magnate que había renunciado a todo por un gesto de redención, la caída de los falsos dioses. Pero la historia no terminó ahí. Con la exposición mediática, salieron a la luz los testimonios de decenas de empleados y colaboradores. Antiguos trabajadores, silenciados durante años, comenzaron a hablar. Contaron cómo Fernando, el hijo mayor, había manipulado balances, despedido empleados por capricho y usado la empresa como su propio trono de arrogancia. Revelaron cómo Ramiro, el abogado de confianza, había encubierto esas acciones, firmando contratos falsos, desviando fondos y callando a quienes intentaban denunciar. Las redes sociales se llenaron de historias y el apellido Alarcón, antes símbolo de poder, se convirtió en sinónimo de hipocresía. Pero Esteban no temió. Lo observó todo desde el pequeño taller donde, semanas antes, había probado el pan de su nieta. Por primera vez, entendió que perderlo todo podía ser la única forma de recuperarse. Mientras tanto, Fernando se debatía entre abogados y declaraciones públicas. Su imagen se desmoronaba. Intentó defender su honor, pero la verdad, la que tanto había temido, ya no necesitaba su permiso para extenderse. Ramiro, atrapado entre documentos y confesiones, se retiró discretamente, sabiendo que su nombre quedaría marcado para siempre. Esteban, en cambio, no volvió a los titulares por escándalos, sino por gestos. Visitaba personalmente la Casa Isabella cada mañana. A veces llevaba donaciones, otras solo escuchaba. En los pasillos, entre mujeres que lloraban y niños que reían, descubrió algo que ni su empresa ni su fortuna le habían dado jamás: la certeza de servir y pertenecer. Allí lo vieron, sentado entre hornos y mesas, observando a las jóvenes aprender a amasar pan. A su lado, Valentina jugaba con harina y Camila organizaba los registros del nuevo taller. Claudia colaboraba en la fundación, manejando la parte legal y ayudando a conseguir recursos. Por fin, los Alarcón, lo que quedaba de ellos, compartían un mismo propósito: el humor que salva. Una tarde, durante una entrevista para un canal local, el periodista le preguntó a Esteban si no se arrepentía de haber renunciado a todo. Él sonrió con una calma luminosa y respondió: «Pasé de ser tío a abuelo panadero y por fin soy rico». La frase se hizo viral. En pocas horas, su historia dio la vuelta al mundo. Las redes no hablaban de la caída del magnate, sino del renacimiento del hombre. El video de su renuncia, su breve discurso y sus visitas al taller se compartieron millones de veces. Para algunos era una lección moral, para otros una fábula moderna sobre la redención y la justicia. Pero para Esteban solo era el cierre natural de un ciclo que había comenzado en una tumba, con una palabra que cambió su destino: abuelo. Los días que siguieron fueron simples y plenos. A veces, mientras el sol caía sobre el taller, el anciano se quedaba mirando cómo Valentina dibujaba sobre la harina 3 figuras tomadas de la mano: una niña, una mujer joven y un hombre de cabello blanco. Siempre las mismas 3. Y él sabía que en esa imagen estaba su verdad más grande. La mansión Alarcón fue vendida y el dinero se destinó a abrir nuevas casas de la fundación.
Las paredes que antes guardaban secretos, ahora financiaban refugios donde otras mujeres podían escribir nuevas historias. El apellido ya no pesaba. Se había convertido en símbolo de cambio. Una tarde, Esteban regresó al cementerio de San Miguel. Llevaba consigo una canasta con pan recién horneado. Lo colocó sobre la tumba de Isabela, junto a los alcatraces blancos. El aire estaba tranquilo, el cielo limpio. Por primera vez, no lloró. Solo cerró los ojos y murmuró en voz baja: «Gracias por esperarme, amor. Al final, el amor tuvo memoria». Y mientras se alejaba, el viento arrastró el perfume del pan y el eco de aquella frase que había marcado toda su vida. Porque al final, el hombre que había dominado imperios comprendió que la única herencia que vale la pena dejar es la del corazón limpio. Esa noche, las luces del taller permanecieron encendidas hasta tarde. Camila horneaba, Claudia revisaba papeles, Valentina reía. Y en el centro, Esteban observaba en silencio, con la mirada de quien ya no necesita nada más para sentirse vivo. La vida, pensó, se parece al pan, solo cuando se rompe, libera su verdadero aroma. Si esta historia te ha resultado inspiradora, emocionante y llena de justicia poética, no olvides darle like, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos en los comentarios qué te ha enseñado esta historia, qué parte te conmovió más y desde dónde nos estás viendo. El sol amanecía sobre el nuevo edificio blanco que se levantaba en el corazón del viejo barrio de San Gabriel. El aire olía a pintura fresca y a pan recién horneado. Los muros estaban decorados con flores, manos pequeñas y frases que hablaban de esperanza. La gente se reunía desde temprano. Madres, niños, ancianos, voluntarios. Todos querían ver con sus propios ojos la inauguración de Casa Isabella, el proyecto que había nacido de una culpa transformada en amor. Esteban, con su cabello blanco y el paso tranquilo, caminaba entre la multitud. Vestía simple, una camisa de lino y un sombrero de ala corta. Detrás de él, Camila y Claudia lo acompañaban, mientras Valentina corría con una cesta llena de panes y risas. Había música de fondo, risas, abrazos. Por primera vez en muchos años, todo lo que lo rodeaba tenía sentido. La fachada principal mostraba un mural inmenso, lleno de colores cálidos, donde tres figuras se tomaban de la mano. Una mujer de cabello largo, un hombre mayor y una niña. En el centro, un corazón abierto. Lo habían pintado entre todos, con las manos de los niños que ahora vivían allí, con la alegría de quienes habían aprendido a perdonar. El hallazgo final. Esa tarde, después del acto inaugural, mientras todos compartían pan y café, Claudia se acercó a su padre con una pequeña caja que había sido encontrada en los almacenes del antiguo taller. Era de madera, con el nombre Isabela grabado en letras finas. Nadie sabía de su existencia. Esteban la abrió con cuidado. Dentro, entre telas y recuerdos, había una hoja doblada y amarillenta con la letra inconfundible de su esposa. La leyó en silencio. Las primeras líneas parecían una despedida, pero lo que vino después lo dejó inmóvil. Su nombre era Esteban. Yo lo amé antes de conocerlo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Las palabras eran claras, inconfundibles. Isabela hablaba de su juventud, de aquel amor prohibido que la había marcado para siempre. Contaba que el hombre con quien tuvo una hija perdida no había sabido nunca de su existencia, que la vida los había separado antes de que pudiera confesarle la verdad, y que años después, cuando el destino los cruzó de nuevo, ella reconoció en sus ojos la misma luz, el mismo temblor que nunca había olvidado. Esteban dejó caer la hoja. Sus manos temblaban y su respiración se volvió lenta, profunda. Isabela lo había amado antes, sin saberlo. Esa hija perdida, la madre de Camila, era también suya. Todo el círculo de la vida
se cerraba en ese instante con una precisión divina. El amor que había creído arruinado por el tiempo se revelaba eterno. Camila, su nieta, era el fruto de una historia que había comenzado muchos años antes de que él pudiera comprenderla. Isabela nunca le mintió. Solo había esperado que el amor tuviera memoria, como había escrito en aquella fotografía. Esteban levantó la vista. El mural frente a él parecía vibrar con los colores del atardecer. Los niños jugaban en el patio, pintando nuevos dibujos sobre la pared. Sintió una paz que no conocía. La verdad no lo destruía, lo completaba. El altar compartido. Esa noche, la casa Isabela se llenó de velas. Era Día de Muertos, el mismo día en que todo había comenzado. En el patio central, bajo una carpa adornada con flores de cempasúchil, levantaron una ofrenda. En ella colocaron 3 fotografías. Isabela, sonriendo con dulzura. Camila, con la mirada serena. Y Valentina, riendo entre panes y pinturas. 3 generaciones unidas al fin. 3 almas que el destino había separado y vuelto a juntar. El altar brillaba con una luz cálida. No era un lugar de tristeza, sino de gratitud. Doña Teresa, la vecina que había sido testigo de los encuentros del pasado, colocó un pequeño pan en el centro. Claudia añadió un cuaderno de notas, el mismo donde su madre había escrito sus últimos pensamientos. Camila encendió una vela blanca y Valentina, con manos pequeñas, dejó sobre la mesa una figura de papel. 3 personas tomadas de la mano, como siempre. El murmullo de las oraciones llenó el aire. El viento sopló suave, moviendo las llamas, y por un momento todos sintieron que Isabela estaba allí, mirando desde algún lugar del cielo, sonriendo con ese gesto de calma que siempre la había distinguido. Esteban observó en silencio. En su pecho, la tristeza se había transformado en gratitud. Había tardado toda una vida en comprenderlo. El amor verdadero no se mide en años, ni en nombres, ni en sangre. Se mide en la capacidad de perdonar y de seguir amando, incluso cuando el tiempo parece haberlo borrado todo. Se acercó al altar, tomó la fotografía de Isabela y la sostuvo entre sus manos. La miró largo rato, con ternura, y entonces con voz baja, le habló como si ella aún pudiera escucharlo. Ahora sí, Isabela, estamos completos. El viento se detuvo, las velas parpadearon, y en ese instante, el alma del hombre que había sido poderoso, temido y admirado, se sintió ligera por primera vez. Atrás quedaban los salones fríos, las reuniones, los secretos. Frente a él se abría un futuro hecho de pan, de risas, de perdón. Esa noche, en el patio iluminado, los niños corrieron entre luces y canciones. Camila enseñaba a los más pequeños a pintar murales. Valentina repartía pan de muerto con un delantal demasiado grande para su cuerpo diminuto. Y Esteban, sentado entre ellos, tomaba un pincel y comenzaba a trazar colores sobre la pared. Su pulso era débil, pero firme. Pintaba manos entrelazadas, rostros sonrientes, soles y estrellas. Cuando el mural estuvo terminado, se alejó unos pasos y lo observó con calma. Era su último acto de amor. En el centro, un corazón abierto. Debajo, una frase escrita con letra firme. El amor no termina, solo cambia de forma. El cielo de la noche se encendió con las luces del barrio. El aire olía a pan, a flores y a vida. Y mientras la música sonaba en la distancia, Esteban sonrió. Porque al final había comprendido que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se entrega. Que el poder no está en mandar, sino en perdonar. Y que el amor, aunque tarde, siempre vuelve. Si esta historia te ha parecido conmovedora, inspiradora y profundamente humana, no olvides darle like, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañándonos en nuevas historias llenas de emoción y esperanza.
Cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más, qué lección te dejó y desde dónde nos estás viendo. Gracias por haber vivido con nosotros esta historia completa de amor, redención y destino. Hasta la próxima historia.